Sean muy bienvenidos, damas y caballeros, al primer video del efecto de la moviola. Mi nombre es Gabriel y en este canal hablaremos de cine. En el video de hoy nos centraremos en el visionado de algunas escenas y en el análisis de las mismas, teniendo en cuenta los valores de plano, angulaciones y movimientos de cámara. En el análisis de estas escenas podrían llegar a tener contenido de spoiler, y es un aviso para aquellas personas que no hayan visto las mismas. Una vez aclarado esto, sean muy bienvenidos, damas y caballeros, a el efecto de la moviola. Para realizar el análisis de algunas escenas se requiere de aprender ciertos conceptos centrales que nos llevarán a expresar un lenguaje audiovisual. Por este motivo les brindaré las herramientas necesarias para poder tener un panorama general y realizarlo sin inconvenientes. Empecemos desarrollando los valores de plano. Cuando vemos una película, cada toma que vemos corresponde a un valor de plano, que nos brinda una cierta información de variado tipo. Por medio de cada uno de ellos es la emoción o sensación que nos genera. Se los llama valores de plano porque se toma como referencia la figura humana en comparación con el entorno. Podemos dividir en tres grupos los valores de plano según su descripción. En el primer grupo están los planos descriptivos, en el segundo grupo los planos narrativos y en el tercer grupo los planos expresivos. Comencemos con el primer grupo, los planos descriptivos. Son utilizados para describir el entorno de un personaje o un paisaje. En este grupo podemos encontrar tres valores de planos diferentes: gran plano general y plano entero. Arranquemos explicando el gran plano general. Nos sirve para mostrar un paisaje rural o urbano de gran dimensión. Plano general. Es muy parecido al anterior, sino que en este caso ya podemos distinguir al personaje con mayor facilidad dentro del plano. Plano entero. Nos permite ver al personaje de cuerpo completo, de pies a cabeza. De esta forma podemos ver el lenguaje corporal del personaje o bien visualizar el tipo de vestuario. Pasemos ahora al segundo grupo, los planos narrativos. Podemos encontrar 2 a 3 valores de plano: plano americano, plano medio y plano medio corto. Empecemos con el plano americano, también llamado plano 3/4. Seguramente muchos conocerán este tipo de plano, ya que su nombre proviene del género western. En las películas de este género se quería mostrar la acción que hacían los cowboys al momento de desenfundar sus armas en los duelos. El segundo y último de este grupo contiene 2 valores de planos diferentes. Para algunas personas solamente se le llama plano medio y para otras personas tiene una variante que se da a llamar plano medio corto. Plano medio. En este valor de plano podemos ver con claridad lo que el personaje está haciendo con sus manos. Dicho valor abarca desde la cintura hasta la cabeza. Plano medio corto. Nos permite ver al personaje aislado de su entorno, centrando toda nuestra atención en dicho personaje. Continuemos con el último grupo de los valores de plano. Los planos expresivos. Son utilizados para reflejar sentimientos y emociones de los personajes. De este grupo se desprenden 3 valores diferentes: primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Primer plano. Nos sitúa en el rostro del personaje, dejándonos al descubierto sus emociones. La toma va desde los hombros hasta la cabeza.
Primerísimo primer plano. Es el valor del plano con más carga emotiva que el plano anterior. La toma abarca desde el mentón hasta la frente. Y el último de los planos expresivos es el plano detalle. Así como mencioné la diferencia entre el plano medio y el plano medio corto, este valor de plano también tiene su variante. Para muchas personas o regiones se puede utilizar en dos situaciones. La primera de ellas es para mostrarnos un determinado objeto en alguna escena. Y la segunda es para mostrar una parte muy específica de algún personaje. Dependiendo de la región, el plano detalle no estaría dentro del grupo de los planos expresivos. Solo se utilizaría este plano enfocado exclusivamente a objetos. También existen tipos de planos según su punto de vista. Como su nombre lo indica, se trata del punto de vista con el que veremos al personaje u objeto. Entre ellos, destacamos los siguientes puntos. Plano frontal. Es cuando vemos al personaje de frente. Plano dorsal. Totalmente opuesto al anterior, la cámara se sitúa detrás del personaje. Plano perfil. Como su nombre lo indica, vemos al personaje de perfil. Plano escorzo. La cámara se sitúa un poco más arriba del hombro sin llegar a ser plano perfil. Se utiliza para los diálogos entre dos personas. Plano subjetivo. Este tipo de plano sitúa la cámara desde el punto de vista del personaje. Plano objeto. Es muy parecido al plano subjetivo, pero en esta ocasión situamos la cámara desde el punto de vista del objeto. Plano holandés. El plano holandés nos muestra una toma totalmente inclinada, generando una inestabilidad en la escena. Plano secuencia. Los planos secuencia son aquellos que nos dan la sensación de que toda la película están grabadas en una sola toma, como es el caso de 1917. También podemos encontrar este tipo de plano secuencia en otras películas, como en el caso del Conjuro 2. Plano conjunto. Este tipo de plano puede abarcar a varios personajes en una misma toma. Pasemos ahora a las angulaciones de cámara. La angulación de cámara es cuando situamos la misma por encima o por debajo de la altura de los ojos del personaje u objeto. De dichas angulaciones se desprenden 5 variantes. Angulación normal. La angulación normal es cuando tenemos al personaje a la misma altura de los ojos, dando un sentido de equidad o igualdad. Angulación picado. Es cuando situamos la cámara por encima de los ojos del personaje. Esta angulación nos transmite sensación de inferioridad, fragilidad, debilidad, etc. Angulación contrapicado. Es lo inverso al picado. En este caso, genera una sensación de autoridad o fortaleza. Angulación cenital. La cámara se pone por encima del personaje u objeto, permitiéndonos ver el lugar o escenario en el que se encuentra el personaje. La cámara se sitúa de manera perpendicular al suelo. Angulación nadir. Totalmente opuesta al cenital. En este caso la cámara se sitúa por debajo del personaje o objeto. Muchas veces
sirve para darle mayor dramatismo a la toma. Ya vimos los valores de plano y las angulaciones de cámara. Ahora pasemos a hablar sobre los movimientos de cámara. Toma fija. Como su nombre lo indica, es una toma que no tiene movimiento. Muchas veces las tomas fijas se utilizan para que el espectador haga un recorrido del lugar o del personaje. Paneo. Consta de mover la cámara horizontalmente, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda, rotando sobre su mismo eje. Tilt up o tilt down. A diferencia del paneo, la cámara hace un movimiento de forma vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Traveling. Son aquellos movimientos en que la cámara tiene un desplazamiento. Dicho desplazamiento puede ser hacia adelante o hacia atrás o desde los costados. Zoom. El zoom es otro tipo de movimiento de cámara, solo que en este caso el lente es el único que realiza la función de movimiento, mientras que la cámara permanece quieta. No se trata de un desplazamiento como tal, sino de un cierre del encuadre, reduciendo el número de elementos que aparecen en la imagen. Cámara en mano. Como su nombre lo indica, nos da mayor libertad e inestabilidad a la hora de grabar. Esta técnica es utilizado para mostrar momentos de tensión y desesperación, generando un cierto dinamismo. Ya con eso terminamos los movimientos de cámara. Si bien la información es mucha y variada, hagamos el análisis de una escena de la película El sacrificio del ciervo sagrado del 2017, dirigido por Yorgos Lanthimos. I don't understand why I should have to pay the price, why my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of as close to justice. Antes de dar comienzo, quisiera mencionar que estos análisis se basan en un punto de vista personal. También hacer mención de que estos análisis podrían llegar a tener contenido de spoiler. Voy a dejar la escena completa para que la vean y luego la analizamos. Una vez aclarado esto, comenzamos. Hi. Sorry to keep you waiting. Did you eat? I just had some apple pie. Do you mind if I go grab something to eat before we go? I'm starving. Sure, no problem. Are you sure you don't want anything? Chicken wings or? No thanks, I'm fine. Do you have money? I can give you some. No, I've got money, thanks. I'll be right back. Did you get a haircut? Do you like it? Looks great. Aren't you going to eat your fries? I'm saving them till last. Why? I really like fries. I always save them for last. I do that too. La escena consta de 7 planos distintos. Pasemos a analizar cada uno de ellos. En el primer plano, la escena arranca con un traveling de acercamiento hacia Steven que está de espalda. Cuando Martin se sienta junto a Steven, el traveling no sigue avanzando y da comienzo a un zoom de acercamiento hacia el personaje. Entre ambos personajes generan un plano conjunto. La angulación de cámara tiene un leve contrapicado de ambos. A medida que el zoom avanza, tenemos un reforzador de la mirada de Martin hacia Steven. En una de las pinturas que se encuentra en uno de los costados, vemos una clara línea que apunta a la mirada de Steven. Si prestamos atención al sonido, casi no se escucha sonido ambiente del lugar, solo el diálogo entre ambos. Sorry to keep you waiting. Did you eat? I just had some apple pie. Do you mind if I go grab something to eat before we go? I'm starving.
En el segundo plano lo vemos a Steven en una toma fija. La cámara sigue manteniendo la angulación contrapicada. Si hacemos un análisis del entorno de Steven, podemos notar que por detrás de él hay dos lámparas. Esto nos podría indicar la cantidad de personas que estarían involucradas en la escena. Al momento en que Martin pasa por delante de la cámara, el sonido del lugar empieza a hacerse presente. I'll be right back. En el tercer plano, nos vuelven a mostrar el personaje de Martin con un zoom. Este plano ya es un poco más general del lugar y seguimos manteniendo la misma angulación que los dos planos anteriores. En el techo podemos ver una hilera de luces encendidas guiándonos hacia el personaje de Martin. En el momento en que la cajera se mueve, nos deja al descubierto el cartel de Exit. Conforme vaya avanzando la película, el cartel de Exit se va a ir haciendo cada vez más presente. En el cuarto plano, ya tenemos un plano mucho más general del lugar. La cámara está fija y tiene un leve picado de ambos personajes. Analicemos el entorno. Tenemos dos elementos para destacar. En primer lugar, las lámparas. Al haber 4 lámparas individuales por un lado y 4 lámparas por otro, no es coincidencia. Podríamos decir que cada lámpara correspondería a cada uno de los miembros de la familia de Steven: Anna, Kim y Bob. Tampoco es coincidencia ver que el ventilador esté entre medio de algunas lámparas. El ventilador es otro elemento que se repite en algunas ocasiones de la película. Pasemos ahora a la quinta toma. Ahora la cámara está en un contrapicado un poco más marcado, que a diferencia de la primera toma que vimos, la cámara se situaba por debajo de la altura de los ojos. En la toma ya nos muestran un poco más a detalle los dibujos de los cuadros. Son 3 dibujos distintos en 3 cuadros diferentes. Destaco la pintura del medio, que tiene un venado con astas. Destaco esta pintura porque en uno de los pósters de la película está representado por un venado con astas. Cuando me puse a analizar esta escena, me pareció muy acertado poner ese detalle de fondo, dándole mayor peso y significado a la historia de la película. Tiempo después, viendo una película de David Lowery, The Old Man and the Gun, me di cuenta que estaban en un lugar muy parecido. No tiene nada que ver con el análisis, pero me pareció interesante compartirlo. Continuamos. Sexta toma. Tenemos un contrapicado de Steven en una toma fija. Se empieza a escuchar la música de suspenso de fondo en conjunto con el sonido de los sorbos de Martin. Séptima y última toma. En el contraplano de Martin lo seguimos viendo con la misma angulación. En todo el tiempo que lo vemos tomando, deja la mirada fija en Steven. Elegí esta escena por cómo decide el director presentar su propuesta y cómo vamos a ir viendo su evolución a lo largo de toda la película. Por otro lado, por cómo nos presenta el personaje de Martin, que en un comienzo pensamos que es un personaje más de la película, pero a medida que va avanzando, esta propuesta comienza a incrementarse cada vez más. Analicemos una última escena de la película. Voy a dividir esta escena en 2 partes. La primera, el camino que recorre Steven por el pasillo del hospital, y la segunda, la conversación que tiene Steven con Martin. Les voy a dejar la primera parte para que la vean y luego pasaremos a analizarla. Vuelvo a recordarles que este análisis contiene spoiler. Es un aviso para aquellas personas que no hayan visto la película. Empecemos con el análisis. La música de suspenso que escuchamos es igual a la música que escuchamos en la última parte de la escena que analizamos anteriormente. La cámara está situada por encima de la cabeza de Steven, con una angulación picada. La cámara tiene mucha inestabilidad, pareciera que fuera un seguimiento tipo cámara en mano. Todas las líneas nos apuntan en una dirección, los cuales nos guían todo el trayecto. En el pasillo del lado izquierdo podemos ver algunas figuras en los carteles. Como lo dije anteriormente, cada elemento que esté puesto dentro de la toma no está puesto al azar.
En dichos carteles tenemos tres figuras distintas. El primer cartel vemos a dos personas, un hombre y una mujer con una persona en silla de ruedas. En el segundo cartel hay una figura de una mujer con una persona en silla de ruedas. Y en el tercer cartel, un hombre con una persona en silla de ruedas. Estos carteles nos podrían estar anticipando una parte de la historia de la película, puesto de una manera muy sutil y casi imperceptible. Hablemos sobre la imagen. En toda la toma podemos ver que tiene un aspecto muy granulado. No es una imagen limpia como lo vamos a ver en la segunda parte. En algunas tomas del hospital podemos notar que en la esquina de la toma vemos una especie de viñeta en los bordes. Es un detalle casi ínfimo, pero que se distingue. Al final del pasillo volvemos a ver el cartel de Exit. Veamos la segunda parte y la analizamos. Look, I've told you, best not to come to the hospital without calling me first. I know you're right. I'm sorry. I just wanted to thank you again and to show you my new strap I got for my watch. I exchanged the metal strap for a leather one. I'm sorry. I didn't mean to put you in this awkward position. Goodbye. Martin, come here. What kind of strap did you get? Brown leather. Show me. It's very nice. You think so? Or are you just saying that? I really like it. Next time you want to come here, please call me first. You have my number. It's for your own good. I might be with a patient, or in surgery, or in a meeting. There's no point in you waiting around if I can't see you. It's for your own good. Good morning. Good morning, Stephen. I have those test results. Shall I leave them on the desk? Please do. Yeah, I'll take a look at them in a minute. Great. We've got the same watch. Let me introduce you. This young man is one of my daughter's schoolmates. I ran into Martin and his parents at the mall last week. He told me he's very interested in medicine. He wants to be a cardiologist. Ah. I suggested he stop by sometime, so he can see what being a doctor is really about. Martin, this is Matthew, a great friend of mine, and an excellent anesthesiologist. That's great. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Let me know when you're ready. I've got to go back in now. We'll talk on the phone to arrange our next meeting, all right? Okay. Goodbye. En la segunda parte, el cartel de Exit se hace mucho más presente. Hay dos carteles con 4 reflejos en toda la toma. Apenas entra en el pasillo, la imagen es mucho más clara que la primera parte. En una de las tomas tiene un color mucho más uniforme que la otra. La cámara realiza un leve movimiento de traveling con una angulación contrapicada. En el reflejo de Steven en el cuadro de la derecha, nos da a pensar que esa situación lo compromete e incomoda. Al mostrar la intención de Martin, la música empieza a bajar hasta dejar de oírla. It's very nice. You think so? Or are you just saying that? I really like it. Next time you want to come here, please call me first. You have my number. Pasamos de la toma del traveling a un plano más cerrado de ambos, generando un plano escorzo. Vemos la parte del hombro y la cabeza de Martin y vemos la cara de Steven. Pasamos nuevamente a un leve movimiento de traveling de acercamiento. En el lado opuesto de donde se encuentra Steven y Martin, vemos que se acerca Matthew. Al detenerse para hablar con Steven, el traveling deja de avanzar y comienza un zoom de los 3 personajes haciendo un plano conjunto. A medida que el zoom va avanzando, el encuadre empieza a encerrarse cada vez más en el rostro de Martin. Luego de pasar por ese momento tan incómodo para ambos, Steven se queda en silencio por un momento, mirando hacia el piso en una angulación normal. Lanthimos nos hace un planteo que conforme va avanzando la trama, varios de los elementos se van repitiendo con mayor frecuencia. Utiliza los planos y movimiento de cámara para acentuar más una sensación de incomodidad. A diferencia de Denis Villeneuve, que utiliza otro tipo de recursos, como por ejemplo la música. Este recurso lo utiliza en varias de sus películas. También lo utiliza en cortometrajes, como por ejemplo Next Floor, que utiliza el sonido de los tambores para generar un ambiente de misterio o suspenso.
En dicho cortometraje, Villeneuve utiliza el mismo recurso del zoom que usa Lanthimos en El sacrificio del ciervo sagrado. Veamos algunos ejemplos de la película Sicario de 2015. El recurso de los tambores lo utiliza en determinadas escenas. En el comienzo de la película, se empieza a escuchar los tambores en la parte de los créditos, lo cual ya nos pone en una situación de tensión. Vemos a las fuerzas especiales caminando muy sigilosamente por entrar a una casa. Nos presentan en un primer plano a Kate, la protagonista. A partir de ese momento y en toda la película, veremos todo desde el punto de vista de Kate. En el trayecto del camión, la música va en aumento hasta el momento de entrar a la casa. Dentro de la casa, la música baja abruptamente y solamente escuchamos sonido ambiente. Vuelve a aparecer el recurso de los tambores cuando Reggie mira hacia la pared y la cámara lo acompaña con un leve traveling, lo cual nos anticipa lo que estamos por ver. Finalmente, volvemos a escuchar los tambores cuando la policía encuentra una tapa en el suelo con un candado. Cuando vemos esta secuencia de escenas, el mismo recurso se utiliza en 3 situaciones diferentes, lo cual nos genera mayor tensión e incomodidad. Villeneuve, en determinadas ocasiones de la película, seguirá utilizando este mismo recurso. Veamos un último ejemplo de esta película. En la escena de la autopista empezamos a escuchar los tambores muy de fondo, acompañado por una música. La tensión aumenta cuando escuchamos el ladrido del perro. Los tambores se hacen más presentes cuando le disparan a Kate, pero en esta ocasión los tambores se escuchan totalmente distorsionados. Tanto Villeneuve como Lanthimos utilizan diferentes recursos y elementos para generar distintas sensaciones a lo largo de cada película. 2 directores con propuestas muy diferentes entre sí nos logran poner en un contexto de incertidumbre e incomodidad a la hora de ver alguno de sus largometrajes. Hemos llegado al final de este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo y lo hayan disfrutado. No olviden de dejar su like y dejar algún comentario si les interesa este tipo de contenido. Mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao. Laugh at you suckers, busting your ass for loot like absolute puppets. I am with rappers and cool rosters, abuse absolute vodka, get smashed like a true rocker. Drive after the soup, shoot past